La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta a los legisladores indicando que está lista para iniciar el proceso con el que se activará el juicio político contra el presidente saliente Donald Trump. Ya son 2 los senadores republicanos que se unen a los demócratas pidiendo la renuncia del mandatario, al considerar que incitó el asalto del pasado miércoles al Congreso, por el que se han abierto al menos 25 casos por terrorismo doméstico. México confirmó el primer caso de la variante británica de COVID-19. Se trata de una persona que se encuentra en el estado de Tamaulipas, en el norte del país. Con ello, México se convierte en la 4ª nación de la región en identificar contagios con dicha mutación. Tras localizar las cajas negras del avión de pasajeros que se estrelló este sábado con 62 personas a bordo, las autoridades indonesias indicaron que es posible que la aeronave se haya partido en pedazos al impactar contra el mar. Los restos de los fallecidos están siendo recuperados, al tiempo que expertos toman muestras de ADN de los familiares de los viajeros para su identificación. Gracias por continuar con nosotros aquí en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Comenzamos el informativo en Estados Unidos. Un segundo senador republicano se ha unido al llamado para que Donald Trump renuncie a la presidencia antes del 20 de enero. El mandatario estadounidense se enfrenta a la posibilidad de ser sometido a un nuevo juicio político tras ser señalado de haber incitado a la insurrección por la toma del Capitolio. Justamente este domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se declaró lista para activar ese segundo juicio político. Marina Sardiña nos amplía. Los demócratas presentarán este lunes ante la Cámara de Representantes una resolución para pedir al vicepresidente saliente Mike Pence la invocación de la enmienda 25, a quien le dan 24 horas para contestar. De no hacerlo, los legisladores demócratas pasarán a activar un juicio político contra Donald Trump, según la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Al proteger nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos. A medida que pasan los días, se intensifica el horror del continuo asalto a nuestra democracia, perpetrado por este presidente y también la necesidad inmediata de actuar. Cada vez son más las voces republicanas que se unen en repudio al presidente saliente de Estados Unidos. El domingo, Patrick Toomey, senador por Pensilvania, se convirtió en el segundo republicano en pedir la renuncia de Trump por incitación a la insurrección. Bueno, creo que la mejor opción para nuestro país es que el presidente renuncie y se vaya lo antes posible. Reconozco que puede que no sea probable, pero creo que sería lo mejor. No parece que exista la voluntad o el consenso para ejercer la opción de la enmienda 25, y no creo que haya tiempo para hacer un juicio político. Quedan 10 días antes de que el presidente se vaya de todos modos. Creo que lo mejor sería una renuncia. Toomey se suma así a la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, que ya había hecho lo propio, y a otro senador de Nebraska, Ben Sasse, que dijo que consideraría los artículos de impeachment si la Cámara los aprueba. Tras recibir una oleada de críticas, la Casa Blanca hizo ondear la bandera a media asta, 5 días después de la muerte del oficial Brian Sicknick, que el domingo fue homenajeado por sus compañeros. Una encuesta de ABC News e Ipsos revela que más de la mitad de los estadounidenses quieren que el presidente abandone el cargo antes del 20 de enero. Hablamos ahora de COVID-19 y vamos a México, que se convirtió en el 4º país de América Latina en confirmar la presencia de la variante británica de COVID-19 en su territorio. Las autoridades informaron que se trata de un viajero internacional que llegó al estado de Tamaulipas. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos da más detalles. En el norteño estado de Tamaulipas se registró la presencia de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2, conocida como B117 y que aqueja al Reino Unido. Se trata de un hombre de 56 años que llegó a la ciudad fronteriza de Matamoros el pasado 29 de diciembre procedente de la Ciudad de México en un vuelo internacional. Así lo confirmó la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, quien aseguró que de manera inmediata se aplicó el protocolo sanitario al personal de tripulación y a los pasajeros de ese vuelo, pero las pruebas resultaron negativas. México no tiene ningún tipo de restricciones para visitantes extranjeros, ya sea por trabajo o para turismo. Este contagio con la nueva cepa se da en un momento en que la pandemia está en su punto más complicado y cuando la Ciudad de México y el Estado de México han prolongado el color rojo del semáforo epidemiológico por la saturación hospitalaria. El país acumula más de 1,5 millones de casos positivos confirmados y supera las 133,000 muertes.
Vamos a Israel porque el gobierno anunció que a solo 3 semanas de iniciar la campaña de inmunización, el 20% de la población ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El porcentaje equivale a 1,8 millones de personas. Las autoridades explicaron que este domingo se empezó a suministrar la segunda dosis al personal sanitario. Entre tanto, las autoridades sanitarias de Japón detectaron una nueva variante que aparentemente sería distinta a las identificadas en Reino Unido y Sudáfrica. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres que regresaron al país provenientes del Amazonas brasileño. 3 de los contagiados mostraron síntomas como dificultad para respirar, fiebre y dolor de garganta. Cambiamos de tema y vamos a Indonesia porque en menos de 48 horas las autoridades encontraron las cajas negras del avión comercial que este sábado se estrelló en el mar con 62 personas a bordo. Ahora la investigación se centra en recuperarlas y en continuar la búsqueda de víctimas y de las partes más grandes del aparato. Según expertos, la aeronave pudo haberse partido en pedazos al impactar contra el mar. Un bote de rescate para parte de los restos del avión comercial de la aerolínea Sriwijaya. Su vuelo SJ-182 dejó trozos metálicos y restos humanos que están siendo examinados dentro de una gran operación de búsqueda y salvamento. Un equipo de buzos ha ido recuperando los escombros a una profundidad de 23 metros en el mar de Java, frente a la costa de Yakarta. Si bien el cómo y el porqué de esa caída espera responderse con la información de las cajas negras ya localizadas. Las señales emitidas por las 2 cajas negras están siendo monitoreadas continuamente para que podamos marcar sus coordenadas. Con suerte, pronto podremos recuperarlas y enviarlas al Comité Nacional de Seguridad del Transporte. Su investigación ha sido ordenada por el presidente indonesio Joko Widodo, quien ofreció condolencias a los familiares. Yo, en nombre del gobierno y de todo el pueblo indonesio, expreso mi más sentido pésame por esta tragedia. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar y salvar a las víctimas. El sábado, la tripulación del Sriwijaya Air perdió el contacto con la torre de control 4 minutos después del despegue en Yakarta. Rumbo a la ciudad de Pontianak, 62 personas iban a bordo del Boeing 737-500 de 26 años de antigüedad, que, según el director ejecutivo, estaba en buenas condiciones. Indonesia tiene una larga historia de accidentes aéreos. El último ocurrió en 2018 y también involucró a un Boeing, aunque del modelo 737 MAX. 189 personas murieron entonces cuando el vuelo de Lion Air se hundió en el mar de Java. Un vuelo que puede considerarse un caso aparte, ya que se debió a problemas del modelo y no de una deficiente supervisión de seguridad. Finalizamos en España porque la tormenta Filomena sigue golpeando el centro del país. Aunque el aeropuerto de Madrid ha retomado gradualmente sus operaciones y se confirmó la entrega del próximo lote de vacunas, ahora la atención se centra en el frío extremo que se prevé para los próximos días. Veamos más detalles en el informe de Alba Santana. Filomena sigue dejando estragos en España. Con el avance del temporal se espera el cese de las nevadas y la llegada de una ola de frío con temperaturas que alcanzarían los menos 10 grados centígrados. Tras una reunión de emergencia, el gobierno informó que se cumplirán con los plazos de vacunación contra el COVID-19 como estaba previsto. El aeropuerto que podemos decir que podría ser un poco más preocupante es el de Barajas, pero está previsto que en la madrugada de hoy, en la madrugada próxima del lunes, pueda aterrizar un vuelo con las dosis de esta semana y que podamos y tomamos todas las medidas precisas para, evidentemente, su distribución posterior en los centros sanitarios en las comunidades correspondientes. El aeropuerto de Barajas, cerrado desde el 8 de enero, reabrirá gradualmente y se prevé que lleguen varios vuelos con alimentos y vacunas a las zonas que han quedado aisladas por el temporal. Ahora, el gobierno advierte de la importancia de seguir con las indicaciones para enfrentar la ola de frío. No debemos bajar la guardia, mantengamos la alerta y previsión ante la llegada mañana de la ola de frío. Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia y evitemos los desplazamientos, por nuestra seguridad y para garantizar los servicios esenciales y el abastecimiento. La tormenta deja hasta el momento 4 personas muertas, así como el desabastecimiento de alimentos en supermercados y una fuerte reducción de la movilidad. A ustedes muchas gracias por acompañarme en esta jornada. Pueden ampliar toda la información en nuestra web france24.com. Volvemos en breve con más noticias.
desde la redacción de Euronews. Este lunes 11 de enero, por desgracia, la pandemia sigue acaparando parte de la actualidad. Pero hay otras muchas cosas que queremos contarles que están sucediendo aquí en Europa y al otro lado del Atlántico. Vemos ahora en titulares las noticias más destacadas del día. Tras la gran nevada, España se prepara para una intensa ola de frío con temperaturas glaciales. Madrid trata de retirar la nieve antes de que se transforme en hielo. Alemania supera las 40.000 muertes en su semana más dura. Francia trata de controlar la nueva variante británica mientras miles de checos defienden el negacionismo en Praga. ¿Será destituido Donald Trump? ¿Queda tiempo suficiente y con qué objetivo? Analizamos las diferentes etapas y posibilidades del impeachment. Los equipos de rescate indonesios buscan las cajas negras del Boeing 737, que el sábado pasado se precipitó al mar con 62 personas a bordo. La histórica nevada que ha teñido de blanco España está dando paso ahora a una intensísima ola de frío, con temperaturas que podrían llegar a 15 grados bajo cero. 11 comunidades autónomas están en alerta. En la capital, que quedó colapsada por la nevada, los equipos de limpieza trabajan contrarreloj para tratar de retirar la nieve antes de que el frío la transforme en hielo. Los pronósticos indican que por la noche los termómetros podrían bajar en Madrid hasta los 10 grados bajo cero. Pues tenemos que limpiar todas las bocas de metro, sobre todo, cruces peligrosos de donde haya mucha gente, pasos de peatones, entradas a edificios públicos. La borrasca Filomena se ha ido dejando atrás en algunos puntos hasta 1 metro de nieve. En su lugar se ha colado un anticiclón marcado por cielos azules, pero también por una caída en picado de los termómetros, lo que supone un riesgo para la población española acostumbrada a inviernos cada vez más clementes. Los equipos de emergencia, respaldados por militares, despejaron durante el fin de semana 500 carreteras y rescataron a más de 1.500 personas que quedaron atrapadas en sus vehículos. Pero los grandes héroes volvieron a ser algunos sanitarios que caminaron durante horas para llegar a hospitales y centros sanitarios. El ministro de Sanidad ha subrayado en un tuit que son un ejemplo de solidaridad y dedicación. La nevada también se ha convertido en un obstáculo para la vacunación contra la COVID-19. Las autoridades han tomado medidas adicionales para garantizar que unas 300.000 dosis de la vacuna puedan llegar a las regiones como estaba previsto. Las próximas semanas serán aún más duras. Una cruda advertencia de la canciller Angela Merkel cuando el país ha superado la barrera de los 40.000 muertos como consecuencia de la pandemia. El virus avanza a gran velocidad en toda Europa y aunque Alemania se desempeñó mejor que la mayoría de países durante la primera ola, ahora está siendo duramente golpeada por la segunda. Es un comienzo de año con sentimientos encontrados. Está la esperanza que asociamos a este nuevo año y la esperanza justificada de que paso a paso conseguiremos controlar el coronavirus y recuperar nuestra libertad. Pero también está la peligrosa segunda ola de la pandemia en la que se encuentra nuestro país. Las próximas semanas de invierno serán probablemente las más difíciles de la pandemia. Suecia, que se ha resistido a las medidas de cierre, confiando principalmente en que la población siga las recomendaciones oficiales de salud, también está luchando contra una segunda ola. Ha promulgado una ley de emergencia que permite al gobierno limitar el número de personas en comercios, negocios y lugares públicos mediante multas. En Francia, toque de queda nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana en 25 departamentos, en los que se han confirmado cerca de 16.000 nuevas infecciones. También hay prisa por confinar a los grupos afectados por la nueva variante de COVID, altamente contagiosa, identificada originalmente en el Reino Unido. Ha habido 7 casos más en Marsella. Ocurrió durante una celebración familiar. Una persona vino de Reino Unido para reunirse con la familia y así es como se infectaron. Pero las restricciones de COVID están siendo rechazadas por algunos. En la República Checa, miles de personas se congregaron en la histórica plaza de la ciudad vieja de Praga para una manifestación a favor de abrir la República Checa. Intentan quitarnos la vida y determinar lo que podemos y no podemos hacer. No podemos permitirlo. Los hospitales checos están actualmente llenos de pacientes de COVID-19, donde el personal está luchando con una de las tasas de infección más altas del mundo.
Nuevas restricciones en Argentina ante el pico de contagios que han provocado las fiestas navideñas. El país sumó este domingo 7.800 casos nuevos. Acumula ya más de 1.722.000 casos y casi 45.000 muertos, 78 en la última jornada. Las autoridades han suspendido las actividades comerciales y de ocio entre la 1 y las 6 de la mañana. Nos vamos a quedar porque bueno, ya pagamos esto y lo que van a hacer muchas fiestas clandestinas seguramente. Vamos a hacer una juntada en casa, por suerte mis amigos son buena onda, así que nos saliremos en casa escabeando. Las medidas se aplican en plena temporada de vacaciones en lugares como Mar del Plata, uno de los principales destinos turísticos del país. Nos dejan atados de pies y manos, parecería que quieren que pasemos el peor invierno de nuestras vidas y que haya más pobreza y más desempleo del que realmente hay. Mientras, México está desbordado. Según los servicios médicos, Ciudad de México registra una ocupación hospitalaria del 86% de camas generales y del 82% de las que tienen respirador. Sí, hay más pacientes de lo que el sistema de salud puede tener, ¿no? O sea, a veces el poder encontrar una cama disponible en un hospital les lleva 3-4 horas. Otro bien que se ha convertido en esencial han sido las bombonas de oxígeno. Las cargas han duplicado su precio y las colas cada vez son más largas. Con este problema de la pandemia, pues hemos estado aquí hasta 1:30, 2 horas, o más tiempo algunas otras personas. Con 10.000 casos nuevos registrados este domingo, 1,5 millones de casos confirmados y más de 133.000 muertes, el país espera que la pandemia no escale aún más. Acaban de encontrar el primer caso de la variante británica en el estado de Tamaulipas, un paciente que llegó el 4 de enero de un vuelo internacional. ¿Será destituido Donald Trump? ¿Queda tiempo suficiente para ello y con qué objetivo? Este fin de semana, mientras las fuerzas del orden rendían homenaje al policía fallecido durante la toma del Capitolio, los demócratas aceleraban el ritmo para poner en marcha el proceso de impeachment contra Donald Trump. Todo comenzará este lunes, con una resolución en la Cámara de Representantes para pedir al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 para destituir al presidente por incapacidad para gobernar. Pence tendrá 24 horas para decidir. Pasado ese plazo, según la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, abrirán un juicio político contra Trump bajo la posible acusación de incitación a la insurrección. Pero a 10 días de la toma de posesión de Joe Biden, la gran cuestión es si queda tiempo suficiente para ese procedimiento. Escuchamos a Brian Kalt, profesor de Derecho Constitucional. Existen algunos mecanismos parlamentarios que la Cámara puede utilizar para acabar el procedimiento en cuestión de horas, si quiere, o al menos en un día o dos. Por supuesto, esto eliminaría el debate, lo que generaría críticas. El principal problema no es la Cámara de Representantes, sino el Senado, que no tiene previsto volver a reunirse hasta el 19 de enero y no hay ninguna razón que les fuerce a actuar más rápido. La otra posibilidad, defendida por algunos pesos pesados demócratas, es que el procedimiento se ponga en marcha cuando Joe Biden lleve 100 días de gobierno, pero eso supondría destituir a Trump de un cargo que ya no ocupa, con el único objetivo de impedir que vuelva a presentarse a unas presidenciales. En las calles de Washington, este impeachment provoca reacciones diversas. Yo lo apoyo totalmente. Creo que no hay duda de lo que pasó aquí, el mensaje que ha estado transmitiendo en los últimos 4 años y que sus seguidores tomaron en serio. El presidente debe responder por lo que pasó. Si este no es el momento del proceso de destitución, no sé cuándo será. Está muy cerca del final de su mandato. Para el país creo que sería mejor que se fuera por su propia voluntad, que renunciara. Tengo miedo de que en última instancia el impeachment sea visto como un acto punitivo que desvíe la atención hacia el lugar equivocado. Si el proceso progresa, Donald Trump se convertiría en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a 2 juicios políticos. La audiencia preliminar contra el exministro del Interior italiano Matteo Salvini seguirá el 14 de enero. Salvini se presenta ante la justicia de su país por haber bloqueado la entrada a más de un centenar de migrantes a bordo del barco humanitario Open Arms en agosto de 2019.
El juez ha admitido la petición de pruebas por parte de su defensa. Open Arms decía no un desembarco en Malta, decía no un puerto español, decía no un segundo puerto español a la propuesta del gobierno de España de enviar a Italia un barco militar que tomara a los migrantes y se los llevara. La embarcación Open Arms puso en peligro la vida de los 147 migrantes a bordo. Salvini está acusado de secuestro y abandono del deber al negarle el desembarco a la ONG española por 3 semanas. El exministro expresó durante la audiencia preliminar en Palermo que volvería a tomar la misma decisión cuando regrese al gobierno. Llueve sobre mojado para las 1.300 personas que malviven a la espera de un techo donde cobijarse en el campo de refugiados de Lipa, en Bosnia-Herzegovina. La mayoría, que provienen de Pakistán y Afganistán, aguardan para cruzar la frontera croata y entrar en la Unión Europea. Sus instalaciones fueron destruidas por un incendio a finales de diciembre, tras la retirada de la Organización Internacional de Migraciones, encargada del recinto. Hace mucho frío aquí, nieva. Tenemos muchos problemas aquí en el campo de Lipa. Por favor, ayúdennos. Estamos en unas condiciones muy malas. La Cruz Roja distribuye víveres mientras que el ejército bosnio instala alojamientos provisionales en un bosque cercano. El ayuntamiento de Bihać acusa a la Organización Internacional de Migraciones de haber provocado una crisis humanitaria con su retirada. Por su parte, la Unión Europea ha entregado unos 90 millones de euros en los 2 últimos años a Bosnia-Herzegovina para la gestión de la crisis migratoria. Cientos de manifestantes reclaman en las calles de Belgrado acciones para mejorar la mala calidad del aire. Diferentes investigaciones muestran que Serbia tiene la tasa más alta de muertes relacionadas con la contaminación del aire de Europa. Protestamos porque queremos aire limpio para nosotros, nuestros hijos y nuestros padres. El aire limpio es importante para todos. Está la contaminación del tráfico y la contaminación por la quema de carbón y madera. Los altos y dañinos niveles de contaminación del aire son un fenómeno recurrente en los meses de invierno, cuando comienza a usarse la calefacción, apunta Alexander Makura, experto en medio ambiente. La gran mayoría de los hogares están usando en realidad aparatos de calefacción individuales en los que queman carbón o madera. Esta es la fuente principal de emisión de partículas, y las centrales eléctricas en Serbia y en toda la región son las mayores emisoras de dióxido de azufre de Europa. La contaminación del aire, cuando se combina con el coronavirus, supone una amenaza añadida, puesto que ambos son conocidos por afectar al sistema respiratorio. Hay muchas cosas que muestran esa causalidad, así que cuanto peor sea la calidad del aire, peores serán los efectos de la pandemia de COVID. En la protesta se entrega una petición al gobierno. La pregunta es si caerá en saco roto. La presión pública está aumentando. El gobierno ha comprendido finalmente que el tema no se va a olvidar. El gobierno serbio aún no ha anunciado un plan sobre cómo abordar la contaminación del aire en el país. Además, existen acusaciones de manipulación de datos para bajar el umbral de lo que se considera como aire nocivo. La transición a fuentes de calefacción más limpias requerirá grandes inversiones públicas y tiempo. Mientras tanto, los ciudadanos de Serbia están pidiendo que se actúe cuanto antes. Sadir Japarov gana las elecciones presidenciales anticipadas en Kirguistán. El expresidente interino y exprimer ministro logró casi el 80% de los sufragios según resultados a pie de urna. Su rival, Akram Madumarov, obtuvo un 6,5%. El país ha celebrado también este domingo un referéndum sobre si la República continúa con el sistema parlamentario o vuelve al presidencial. Más del 80% de los ciudadanos optaron por el sistema presidencial. Japarov fue el gran beneficiado de la conocida como Revolución de Octubre en esta pequeña república centroasiática. En cuestión de días, Japarov, que cumplía una pena de cárcel por instigar una revuelta en 2013, fue liberado por la turba, absuelto por el Tribunal Supremo, nombrado primer ministro y después presidente en funciones del país. La jornada electoral ha transcurrido con tranquilidad, según el Ministerio del Interior, y sin apenas irregularidades, a diferencia de las elecciones parlamentarias de octubre.
En Indonesia, los equipos de rescate se afanan en recuperar las cajas negras del Boeing 737, que el sábado pasado se estrelló en el mar de Java minutos después de despegar. A bordo iban 62 personas, entre ellas 10 niños. En el puerto ya descansan una turbina del avión e infinidad de trozos del aparato encontrados en el lugar del siniestro. También se han recuperado restos humanos. Ahora la urgencia es encontrar las cajas negras con los datos de vuelo y las conversaciones de cabina para determinar qué pudo suceder. Los buceadores buscan los dispositivos a más de 20 metros de profundidad, en la zona donde se han registrado las señales emitidas por los dispositivos. El Boeing 737 de la compañía Sriwijaya Air había despegado del aeropuerto de Yakarta en dirección a Borneo Occidental. Cuando llevaba 13 minutos en el aire, el aparato cambió bruscamente de rumbo y cayó brutalmente, perdiendo más de 3.000 metros en solo un minuto, antes de desaparecer del radar sin lanzar ninguna señal de alarma. El avión, que tenía 26 años, es la versión clásica de los 737. No pertenece a la nueva generación MAX, que tuvo que ser retirada de todo el mundo tras registrar 2 accidentes mortales. Uno de ellos precisamente aquí en Indonesia en 2018, causando la muerte de 189 personas. 2020 ha sido el año más caluroso registrado en Europa, casi medio grado por encima de la media del año anterior, que a su vez también fue el año más caluroso. El invierno de 2019 y 2020 y el otoño de 2020 también registraron las mayores temperaturas. A nivel mundial, el año estuvo a la par con el récord de 2016, convirtiéndose en el sexto de una serie de años excepcionalmente cálidos a partir de 2015, según el Servicio Copérnico de Cambio Climático. El programa Copérnico también ha informado de que las concentraciones de CO2 en la atmósfera han continuado aumentando aproximadamente 2,3 partes por millón al año en 2020, alcanzando un máximo de 413 partes por millón durante mayo del mismo año. El calentamiento global ha llevado al planeta a acercarse peligrosamente al umbral de 1,5 grados centígrados, que, según han advertido los científicos, aumentará el riesgo de que se produzcan más incendios forestales, sequías, inundaciones y escasez de alimentos. El disidente, filme documental de Brian Fogel sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, se estrena en Estados Unidos en plataformas de televisión a la carta. La película publica revelaciones comprometedoras sobre el brutal asesinato de Khashoggi y ha sido aclamada en Sundance y en festivales de medio mundo. Sin embargo, no logra llegar al público mediante plataformas de streaming por Internet. Esto sucede cuando hay muchísimo dinero en juego, intereses comerciales o de inversión. Además, lo que estamos presenciando ahora es que grandes empresas que crecen cada vez más toman sus decisiones, incluyendo la pertinencia de sus contenidos, sin atreverse a asumir riesgos, asegura el director del disidente. Ganador del Oscar en 2017 por su película Ícaro, Brian Fogel hace el retrato íntimo de un hombre que lo sacrificó todo por la libertad de expresión y plantea el encubrimiento global de su asesinato. Jamal Khashoggi alelade bir şekilde öldürülmemiştir. I do believe that Creo que gente que tiene una posición de poder y que ha amasado una fortuna gracias a ciertos recursos no está dispuesta a tomar riesgos ni a denunciar abusos como este contra los derechos humanos. Por eso creo que nuestro planeta es un lugar cada vez más aterrador para vivir y en el que cada vez estamos menos seguros. La película, financiada por la Human Rights Foundation y que señala la responsabilidad del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, se acaba de estrenar en Estados Unidos y podrá verse próximamente en Europa. Five Years, como el título de una de sus canciones más famosas. Hace 5 años que nos dejó el irrepetible David Bowie. Murió 2 días después de cumplir 69 años y de lanzar Black Star, su 25º y último álbum de estudio. El músico británico falleció tras 18 meses de lucha contra el cáncer, de la que solo sus más íntimos supieron.
El Duque Blanco vendió 140 millones de discos durante su prolífica carrera. Músico, compositor, cantante, actor, productor discográfico, arreglista, diseñador gráfico y artista camaleónico, su muerte dejó huérfanos a fans de todo el mundo. 5 años después y coincidiendo con el que hubiera sido su 74 cumpleaños el 8 de enero, su música aterriza en TikTok con una cuenta oficial. Un fabuloso regalo para los más jóvenes que podrán descubrir himnos eternos como Space Oddity, The Man Who Sold the World, Ashes to Ashes, Under Pressure, Rebel Rebel, 5 Years, Heroes o Starman. Termina aquí Euronews hoy, pero la información continúa. Recuerden que pueden seguir informados minuto a minuto a través de nuestro canal de televisión, de nuestra web y, por supuesto, de las redes sociales. Volvemos mañana. Hasta entonces, sean felices.